Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Estoy más que contento porque estamos grabando en el día de hoy el segundo episodio de la segunda temporada, donde estamos haciendo una dinámica un poco diferente. Como pudieron ver en el episodio anterior, estuvimos hablando sobre la pornografía con el hermano Irán, que sé que fue de mucha bendición para cada uno de ustedes. Los testimonios que recibimos después de este video, pues, fueron impactantes y sabemos que la voluntad del Señor se hizo por medio del mismo. Así que en el día de hoy, pues, vamos a estar hablando otro tema. Y en esta ocasión, pues, quiero ir dirigido a esos jóvenes que van un poco, quizás teniendo otras ideas dentro de la iglesia, o que quizás tengan la curiosidad de qué se puede encontrar en el mundo, qué se puede encontrar en la calle, qué nos puede ofrecer la calle para satisfacer quizás nuestros deseos, y si vale la pena realmente alejarnos de los caminos del Señor para estar pues envuelto en este mundo que probablemente no tenga nada pues positivo que ofrecernos. Y para esta ocasión he invitado a Víctor Negrón, y Víctor Negrón es mi tío, así que es la primera vez que voy a entrevistar a alguien de mi familia. Así que si en el video me ven diciéndole tío, pues es porque es mi tío. Así que, tío, bienvenido a Cita con Dios Podcast. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí contigo. Amén, amén. Estamos contentos también. Yo sé que lo que vamos a hablar va a ser muy interesante. Así que si todavía estás en este video, te pido que no te vayas, porque sé que lo que vamos a hablar va a ser de mucha bendición a tu vida. Bueno, y como de costumbre, comienzo preguntándole a las personas sobre sus inicios, porque yo sé que pues los inicios muchas veces quizás tienen pues cosas importantes que tienen que ver con nuestro presente. Y a veces la mayoría de las personas que se han sentado ahí han sido personas que han sido nacidas y criadas en el Evangelio. Y muchos testimonios han sido de que se van apartando de los caminos del Señor en un cierto momento. Pero en este caso quisiéramos saber cómo entonces fueron tus inicios, si fuiste nacido y criado en el Evangelio, o si entonces más adelante tienes este encuentro con el Señor. Bueno, la realidad es que no soy nacido y criado en el Evangelio. Okay. Mi familia no iba a la iglesia y crecí en un residencial público. Okay. Pero algo bien peculiar que ocurría en el residencial público es que la iglesia estaba allí. Okay. Iban a darnos escuela bíblica. Todos los domingos aparecía alguien a darnos una escuela bíblica a los niños del residencial público. Sí, que esa semilla ya se iba sembrando desde la niñez, básicamente. Sí, y mi mamá pues nos obligaba a ir. Okay. Teníamos que ir sí o sí. Cuando aparecía este hombre gritando escuela bíblica, teníamos todos que ir. Wow. Era una ley. Había que ir el domingo a la escuela bíblica. Ok. Qué bien. Yo sé que a veces nosotros pensamos que esas cosas pues las hacemos en vano, pero realmente, aunque en el momento nosotros no veamos lo que estamos haciendo, estamos sembrando una semilla que quizás sea pequeñita, pero que en su momento, pues, cuando germina, podemos ver que vale la pena, de verdad. Pues nada, yo sé que, como mencioné al principio, vamos a estar hablando sobre pues lo que nos ofrece la calle. ¿Y por qué he escogido a mi tío para esta ocasión? Pues ya van a ver más adelante, según lo que vayamos hablando. Pero entonces quisiera que fuéramos hablando sobre tu testimonio. Ya mencionaste que no fuiste nacido y criado en el Evangelio. Sí, yo me crié, como te dije, en el residencial público alejandrino, cuando era un niño en Guaynabo. Y allí había de todo. Había gente buena, había gente mala, había gente de Dios que predicaba, Okay. ¿verdad? Y en un ambiente bastante difícil, okay, en un residencial público. Pero la vida en una casa, mis papás nos ofrecían lo que tenían a la mano. Así que al no tener a Dios en su corazón, pues la crianza era totalmente diferente a como te criaste tú, a como se criaron muchos de los jóvenes que se criaron en una casa donde el temor de Dios estaba, ¿verdad? Y pues yo crecí en esa casa y mis papás me daban todo lo que ellos tenían a la mano, ¿verdad? Y hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a la mano. ¿Y cómo era el ambiente? ¿Tus hermanos tampoco le servían al Señor? No. ¿Nadie le servía al Señor? Nadie. En mi familia, que yo tenga memoria, nadie. Okay. Luego después con
con el pasar de los años, mi hermana mayor, cuando ya entró a la adolescencia, se convirtió porque hubo una campaña evangelística que hizo René González en el residencial. Si no me equivoco, se llamaba Madres Unidas en Clamor. Y era bien particular porque yo vi la gente corriendo por los pasillos de los edificios, bajando la escalera a convertirse, corriendo. Era algo bien impresionante el impacto que tuvo en el residencial. Esas campañas evangelísticas fueron bien impresionantes. Obviamente yo era un niño, pero la ventana de mi cuarto daba hacia la carretera, o sea, hacia la placita, y ver cómo el predicador hacía el llamado y la gente caminaba hacia allá como si los estuvieran jalando. Era impresionante. Qué tremendo. Entonces tu hermana fue la primera que da el paso a los caminos del Señor. Sí. Qué bien. Y entonces, una vez ella ya ese paso a los caminos del Señor, ¿tú sentiste que en el hogar las cosas seguían siendo igual o sentiste que desde ese momento algo fue cambiando en tu familia? No, algo va cambiando en la casa porque tú ves el carácter de ella, mi hermana mayor nos cuidaba mientras nuestros papás trabajaban, pero ya tú veías algo diferente, algo que daba como esperanza, algo que le daba un poquito más de seriedad a la vida. Y recuerdo que mi hermana nos llevaba a la iglesia, nos llevaba a los campamentos de verano, íbamos, pero en mi ser no había nada que ver con el evangelio porque no lo entendía, porque no lo conocía, porque no le tenía ningún interés. Qué bien. Y entonces ya pues, es que eso es lo que pasa cuando ya entonces a una persona dentro del hogar comienza a servirle al Señor, aunque al momento quizás nosotros no veamos el cambio, ya se comienza a hacer como esa luz en las tinieblas dentro del hogar y todo comienza a cambiar. Y quisiera preguntarte, desde pequeño, ¿tú te consideraste un niño, un joven de la casa o hubo un momento donde la calle te empezó a llamar la atención? Lo que pasa es que desde pequeño tuve muchos problemas, problemas de conducta, problemas donde me botaron de varias escuelas. Era un problema tras otro por frustraciones que tenía en la vida. Por ejemplo, mi mejor amigo se llamaba Aramid y cuando éramos niños, un día salimos a correr bicicleta, Aramid se enfermó y murió. Y entonces, desde ese momento, yo empecé a culparme, porque yo decía, si él no hubiera corrido bicicleta conmigo, no se hubiera muerto. Y entonces eso empezó a calar en mi mente y en mi corazón, y empecé yo a tomar una rebeldía de niño muy fuerte, que me daba, ¿sabes? Peleaba con todo el mundo, me volvía bien agresivo, mis papás hacían todo lo que podían, pero controlarme era complicado. Pero era esa misma rebeldía que el enemigo estaba sembrando en mi corazón porque había una luz en casa. Cuando hay una luz prendida, ¿verdad? Y hay alguien que está sirviéndole al Señor, eso cambia el lugar. Y el enemigo va a atacar a los más vulnerables. Exacto. Y en ese momento el más vulnerable era yo, ¿verdad? Era yo el que tenía esos problemas. Pero fue un tiempo bien difícil para mis papás. Yo creo que me botaron como de 5 escuelas y no había llegado a la intermedia. Y el detonante a toda esa actitud y todo fue la culpa que sentías por la muerte de tu amigo. Sí, la culpa que sentía, los problemas que habían en mi familia, en mi entorno, porque las drogas hicieron estragos en mi familia. Y eso, por ejemplo, con mis tíos, ver que mis tíos murieron, todo eso fue sumándose a eso. Y llega el momento que como niños no saben manejarlo. Y entonces pues quieres explotar, quieres llamar la atención, no sabes qué hacer, porque hay algo dentro de ti que no me permitía salir adelante. Entiendo. Mira, y ahí yo gracias a Dios nunca he tenido pues la oportunidad, por así decirlo, de conocer el mundo a profundidad, ni siquiera desde que nací le he servido al Señor y actualmente pues le sirvo al Señor.
Pero siempre he escuchado personas dentro del evangelio que entran en un momento de rebeldía con los mismos cristianos y empiezan a decir, yo me voy a ir al mundo, me voy a ir a la calle a buscar amistades, a buscar amigos, a buscar gente que me entienda, que me apoye. Y yo quisiera preguntarte, ya que tú estuviste pues básicamente viviendo lo que era, lo que se vivía en la calle, y soy seguro que conociste también a personas en la calle. ¿Tú sentías que estas personas que llegaste a conocer, todas esas personas que quizás prometieron estar contigo en las buenas y en las malas, cuando las cosas se vieron apretadas, por así decirlo, siempre estuvieron ahí o fueron bien pocas las personas que se quedaron a tu lado? Fueron bien pocas las que se quedaron a mi lado, pero es que el problema de la calle es que todo el mundo te promete algo que no va a poder cumplir. Okay. Porque yo te puedo prometer, decirte, Dani, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Uh-huh. Pero es que sin Dios es complicado, porque el momento en que yo empecé a tener amistades que todavía el día de hoy son mis amigos, pero llegó el momento que ellos tuvieron que salirse de mi lado por lo peligroso que me convertí. Okay. Me convertí en una persona peligrosa en mi adolescencia, un desertor escolar, una persona que no tenía su cuarto año, una persona que no estaba estudiando, una persona que tenía problemas con la justicia, que estuve en probatoria, okay, que terminando la probatoria, violenté la probatoria y tuve que hacer más tiempo todavía en probatoria. Okay. Era una persona que no salía de un problema cuando ya estaba metido en el otro. Y entonces habían personas que tenían la intención de quedarse a mi lado, okay, pero yo representaba tantos problemas que se terminaban yéndose de mi lado. Okay. Y entonces ellos no tenían la solución porque no tenían a Cristo. Ajá. Yo no la tenía. Pero algo que me ocurre desde la niñez, desde el residencial, porque mis papás toman la decisión en el 89 de mudarse a Gurabo. Okay. Y en el caserío había alguien que siempre iba a darnos escuela bíblica. Así que, de alguna manera, Jesús se hace presente, uh-huh, ¿verdad? Cuando nos mudamos a Gurabo, curiosamente, la persona que luego, ¿verdad?, fue mi mentor, iba a presentarme a Jesús. Y yo le decía que no, que eso no era para mí. Era el hermano Andrés, de la Iglesia, okay, Cristiana Misionera. Okay. Ellos hacían misión en Villa del Carmen. Oh. Y el hermano Andrés iba a presentarme a Jesús. Y me decía, tú vas a caer, no te preocupes. y su peculiaridad, él es un señor que yo lo amo mucho. Sí, sí. Pero siempre había alguien. Mira, en La Conchita, aquí en Gurabo, cuando tú estás casi terminando el paseo de la escuela, hay un árbol bien grande ahí. Ahí se reunían todos los muchachos de Gurabo. Pero, Dani, te digo que ahí podían haber 40, 50 personas. Okay. Pero todos los días bajaba una muchacha que, si se para al frente mío, yo le llamo el ángel de Dios. Porque si se para al frente mío hoy, yo no sé quién es. Okay. Todos los días, con un papelito que decía, Cristo te ama. Arrancado de la libreta, no era un tratado. Okay. Que ella misma lo hacía. Cristo te ama. Ya los muchachos veían a la muchacha bajando y me decían, mira, sal que te están esperando. Y yo iba a recoger mi papelito, lo leía, me lo echaba al bolsillo y llegaba con él a casa. Y eso a mi mamá le daba esperanza, porque cuando ella lavaba la ropa y sacaba ese papel, sentía ese alivio de que alguien le está hablando de Dios. Ajá. Y eso es maravilloso. Yo digo que cuando Dios se empeña contigo, por más que corra, te va a alcanzar. Sí, no, definitivamente. Y de verdad que a veces nosotros podemos pensar que estas personas que salen de residenciales o que salen de lugares que quizás no sean reconocidos por algo bueno, pues que son menospreciadas aquí en la tierra y en el cielo. Uh-huh. Y Dios nos mira a todos con los mismos ojos de amor. Dios puede tener un propósito tanto como en la persona que tiene muchos estudios, que no le faltó nada en la vida, como con la persona que le faltó todo, que quizás no logró ni terminar la escuela. Porque como tú bien dijiste, cuando Dios le pone el ojo encima a alguien, no hay cómo escaparse del ojo de Dios. No hay forma de escaparse de él. De verdad que sí. Y entonces, pues ya que tú has vivido estas etapas, ya viviste el cambio de donde vivían hacia Gurabo, ya tu hermana había aceptado al Señor, ibas creciendo también
pues en este ambiente. Pero estoy seguro que hubo un detonante en tu vida que fue lo que te dijo, yo necesito dar un cambio. Uno de las situaciones, ¿verdad? Es que la policía entra al lugar donde yo trabajaba y me atrapan. Me arrestan, me llevan al cuartel. Eso fue, ya era como la tercera o la cuarta vez que me arrestaban. Wow. Así que, pero ahora era mucho más serio que antes. Así que yo comencé a plantearme qué estaba pasando con mi vida y qué yo estaba haciendo con la vida. Pero el detonante grande fue que un día un amigo, Pito, me fue a llevar a casa. Una noche veníamos de trabajar del punto de droga y él me está llevando en su carro a mi casa y cuando llegamos el carro de mi papá está chocado frente a la casa. En aquella época no había celular, no, ¿sabes? No, lo que había era el teléfono de la casa. Y cuando yo vi el carro de mi papá destrozado frente a la casa, yo dije, diadre. Entro a la casa y cuando entro hay un álbum de fotos en la mesa del comedor. No sé si fue que a alguien se le quedó, no sé, estaba allí. Okay. Y lo primero que yo pensé fue, se mataron. Okay. Tuvieron un accidente, los dos murieron. Yo llamé a mi abuela, yo llamé a mi tía, yo llamé a mi hermana. Nadie contestó el teléfono. Nadie. Y yo, desesperado, llamando, no había forma de conseguirlo. Mi mamá y mi papá estaban en el hospital con mi hermana y pues no había forma de comunicación, ¿sabes? No había manera. Y ahí yo empecé a replantearme qué era la vida, qué estaba pasando con mi vida. Porque unos días antes, estando en el punto de droga trabajando, se acercó una muchacha a invitar a la iglesia a mi mejor amigo. Okay. ¿Y qué pasa? Él le dice, él la estaba ignorando, no quería ir. Y entonces pues yo le digo a él se llama Albert, le digo, Albert, pero dile que sí. Y cuando venga el domingo, no sale y la deja plantar. Y es fácil. Eso es. Sí, para salir de ella. Es para salir de ella. Y Albert se voltea, me mira, porque ella está hablando con él, ella no me conoce a mí. Y me mira y me dice, ¿por qué no vas tú? Y yo le digo, mira, nena, aquella casa que está allí yo vivo. El domingo ahí me busca. ¿Y qué pasa? Eso fue unos días antes, mi mamá y mi papá tienen el accidente. Yo empiezo a replantearme todo eso, empiezo a llamar a todo el mundo y suena el teléfono. Y adivina quién era. ¿Quién? La muchacha, para invitarme el jueves para el culto de oración. Para el culto de jóvenes, perdóname. Y ese día yo le dije a ella, porque estoy replanteándome la vida, estoy diciendo, mano, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? La estoy botando, ahora acabo de perder mi mamá y mi papá, porque para mí era real que habían muerto, porque era una película. Y cuando suena esa llamada, le digo, pues sí, ven y búscame el jueves. Vamos, voy a ir a la iglesia. Y eso fue un detonante tan brutal en mi vida, porque esa coincidencia de que Dios estuvo ese detalle de estar pendiente de mí, alguien que no tenía esperanza, porque a los 17 años yo me preguntaba si iba a ir mucha gente a mi velorio. Wow. Así que mi expectativa de vida no era pasar de los 21 años. Yo sabía que antes de los 21 años yo iba a morir. No iba a tener vida por la vida que llevaba. Así que pues, la cosa estaba bastante complicada. Cuando ella me invita a la iglesia, yo vi como si se prendiera ese faro de un poquito de esperanza. Mami y papi llegan a la casa con todo lo del accidente y pues, obviamente no le pude decir que no a la muchacha, ¿verdad? Tuve que ir a la iglesia y la primera invitación de ella, casualmente, ella llega el domingo a casa y yo había llegado a las 6 de la mañana y a las 9 ella estaba en casa. Okay. Y tocó bocina, mami salió y le digo, mira, es que él me dijo que iba conmigo para la iglesia. Mami me levantó y yo fui a la iglesia borracho. Dios mío. Borracho y arrebatado.
Yo no sé de qué predicaron, yo no sé de qué fue la escuela bíblica, pero fue la primera vez en muchos años que tuve paz. Eso. Y para alguien que está viviendo en la calle, tener una hora de paz en un culto significa un abismo. Porque es tu sentirte que no tienes que estar pendiente que de atrás viene alguien a hacerte algo. Que no tienes que estar pendiente que la policía te va a perseguir, a correr. Nada, yo estaba allí y yo sentí paz, la paz que no sentí en mucho tiempo. Y no le había dado mi corazón al Señor. Y tan solo llegar a la iglesia puso paz en mi corazón. Wow. Se conviene ir a su casa. Claro, sí. No, y a veces es tan irónico porque los que estamos dentro de la iglesia a veces nos cuestionamos y decimos, nosotros tendremos paz en el mundo, aquí en la iglesia tantos problemas con la gente, qué sé yo, pero entonces los que están afuera van a la iglesia y sienten algo, una paz que no pueden comprender, una paz inexplicable. Y es ahí donde nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, tenemos que darnos cuenta que estamos en el lugar que tenemos que estar. Y que los que aún no han llegado, nuestro deber como cristianos es seguir buscándolo. Salir de las cuatro paredes y llegar a donde está la necesidad, donde está aquel que necesita salir de su rutina, salir de ese sentir de persecución, de ese sentir de culpa y decir, vente, vamos para la iglesia porque Dios va a tener un trato contigo. Aunque nos digan, no voy a ir, que a veces nosotros ni siquiera pues los invitamos porque sabemos que la respuesta va a ser no. Pero cuando nos digan que sí y que nosotros podamos ver que llegue esa persona ese día que le invitamos y fue con nosotros y que podamos escuchar que recibió la paz, yo estoy seguro que aquella mujer también estaba súper Sí, ella agradecida. estaba muy feliz, pero y al mismo tiempo era insistente. Era insistente. Era alguien que todo el mundo le identificaba como cristiana. Okay. En el punto de droga. Veían la guagua de ella y sabían que por ahí viene una cristiana. Y se metía en un lugar peligroso. En aquella época era peligroso. O sea, éramos un grupo de adolescentes, de chamaquitos, muy fuerte. Y tan es así, Dani, que cuando ese jueves que yo fui al culto de jóvenes y me convertí, predicó el pastor Frank. Okay. Y yo no sé de qué predicó. Pero eso no fue el primer día que fuiste. No, yo fui domingo. Okay. Y domingo regresé a mi casa, me acosté a dormir con la paz que recibí ese día. Luego mis papás tienen el accidente y ella llama. Y yo vuelvo otra vez a ir a la iglesia. Okay. Cuando vuelvo a ir a la iglesia con ella, ese día decidí, yo me quería parar y yo sentía como si tuviera los pies amarrados al banco. Yo intenté pararme, yo ponía las manos para impulsarme y pararme e ir al frente. Yo no sé qué texto leyeron, yo no entendí nada. Cuando salí afuera, le digo a la muchacha que me invitó, por poco me convierto. Y la muchacha me dijo, no, por poco no. Mandó a bajar a todo el mundo de la huevo de la iglesia. Se bajó todo el mundo. Ella llamó al pastor y me convertí en el templo viejo de la iglesia cristiana misionera aquí de Gurabo. Allí frente al portón a las 10 y pico de la noche. Ahora hay alumbrado. En aquella época aquello era boca de lobo. O sea, el supermercado Ralph no estaba, no había nada de eso. Y allí le di mi corazón al Señor. Wow. Y fue cuando yo llegué a mi casa es como si ese día la dosis de esperanza me la hubieran dado a tomar. Porque la paz que yo sentía aquel domingo, me la llevé para casa. Y ese día dormí toda la noche. Wow. Lo más increíble es que la muchacha que me invita es tu mamá. Okay. Así que ella hace una labor evangelística brutal, porque mi esperanza era morir, y morir en la calle, morir a manos tal vez de un amigo, tal vez de un enemigo, pero morir. Y llega esta persona empecinada en que yo
debo aceptar a Jesús y es portadora del Evangelio y me hace habitar en familia lo que yo nunca había sentido. Estar con un grupo de jóvenes. Mira, hace poco yo estaba en un cumpleaños, en el de Lorena, y yo los miraba a ustedes y yo decía, qué bonito sentir la paz que ellos están sintiendo, disfrutando, pasándola bien, haciendo lo que les gusta y teniendo ese desarrollo entre ustedes y creciendo. Porque, Dani, yo era un desertor escolar. Yo no tenía cuarto año. Yo estaba perdido, sin fe y sin esperanza. Y el Señor fue tan bueno conmigo que me ayudó a yo hacer mi cuarto año, a yo ir a la universidad, a yo crecer como persona, a hacerme de mi profesión, a poder hablar en público. Yo que era un mal hablado. Y esas son las cosas que ¿verdad? Ahora te pregunto yo a ti. A la hora de dar un informe oral en la universidad, claro, eso para ti es un paseo por el parque, porque ya tú estás entrenado, porque el Evangelio te da eso hasta para la vida diaria. Porque yo estoy seguro que en la universidad, cuando te dijeron, bueno, Daniel, te toca un informe oral mañana no es de la Biblia, de cualquier cosa, sí. tú te paraste allí y lo diste como si nada. Pero ¿dónde tú aprendiste a hablar en público? En la iglesia. En la casa de Dios. Porque la casa de Dios te ayuda a ser responsable. Porque la palabra de Dios crea responsabilidad en nosotros. Sí. Y cambiamos esto un poco, pero no. No. Es de allá para acá. No, pero definitivamente que es que de verdad a veces el enemigo se empeña tanto en hacernos creer que esto es en vano, en hacernos creer que servirle al Señor no tiene nada, de nada vale. Pero es que yo, como te decía, yo nunca he vivido o he sentido lo que es vivir de la calle, las experiencias que se viven, pero tampoco es que me ha llamado la atención. Es ese amor que yo siento por Dios, por la iglesia, por hacer la obra de Dios, hacer esto. A veces viene a mi mente ser en vano. Yo bajar todos los lunes a invitar personas, a grabar, a prender cámaras, como te decía, todo lo hago yo porque no tengo el equipo de producción o alguien que esté detrás de cámara. Y a veces uno dice, pero ser en vano. Y entonces sale el video, a pesar de las situaciones, y que por lo menos una persona te diga, yo necesitaba escuchar lo que ustedes hablaron. Y que me han dicho, mira, por ese video que subieron, pude reconocer mi condición de pecado, pude volver a los pies de Jesús. Y para eso es que nosotros trabajamos, porque las almas están en necesidad. Sí. Las almas están en necesidad y yo sé que ir a la iglesia es excelentemente bueno, pero nuestro trabajo también como cristianos, sobre todas las cosas, es evangelizar y salir de la iglesia, de las cuatro paredes y llegar a aquel que lo necesita. Entonces, ya que le das tu vida al Señor, ya que entonces todo comienza a cambiar, asumo yo, el ambiente en tu casa, Sí. las amistades. Mira, Dani, el día después, literal, al otro día que yo me convertí, estaba mi hermana, mi mamá, mi papá, mi abuela. Había un montón de gente porque yo llegué esa noche y le dije a mi papá, yo le digo viejo de cariño, Ajá. a mi papá y a mi mamá, mi viejita. Y le digo, viejo, me convertí. Mi papá tenía un yeso en la pierna, se paró, agarró la muleta y fue al cuarto y le dijo a mami, Lula, que se convirtió. Así que era una novedad porque fue un giro inesperado. Llegó se convirtió. Mi hermana llegó con una Biblia el otro día. Wow. Me hizo las advertencias de rigor, me dijo, el evangelio es algo serio, Ajá. el evangelio requiere responsabilidad, esto no es para jugar, esto es de verdad. Y fíjate, y tuve varios amigos del mundo que fueron a mi casa a felicitarme y a decirme, no te salgas de ahí. Qué bien. Ese lugar es el lugar donde debes estar. Y eso fue bonito, pero lo mejor que me pudo haber pasado es haber tenido el pastor que tuve en ese momento.
ese grupo de jóvenes que estaba en la iglesia en ese momento era algo que por lo menos yo lo necesitaba. Y ese... Que te hacían sentir como en casa. Sí, era algo... Y yo tenía muchísimos problemas porque la policía estaba investigando un caso que había surgido y un problema muy fuerte. Y me estaban involucrando a mí. Okay. Así que la policía estaba vigilando mis pasos, viendo dónde yo me metía, hacia dónde iba, a qué hora llegaba a mi casa. Okay. Y todo eso era... Y encima de eso tenía un caso en el tribunal que se estaba viendo al mismo tiempo. Y el abogado me dijo, bueno, si llegases a salir culpable, lo más que puedo hacer por ti son 25 años de probatoria. Wow. Así que estuviera terminando la probatoria ahora. Qué tremendo. Fuera complicada la vida, ¿verdad? Pero ese cuidado pastoral, eso fue brutal. Eso fue otra cosa. No, es que cuando Dios ya tiene algo para nosotros, Él se encarga de preparar el camino. Sí. Y una vez le entregamos la vida al Señor, Él se encarga ya de todo lo que resta. Dios es capaz de borrar todo nuestro pasado, todo nuestro historial, todo lo que nosotros hayamos hecho y hacernos alguien nuevo. Sí, mira, Dani, yo digo que una de las cosas que me pasó buenas es que yo pude sentarme con mi pastor, con Edwin Torres, y hablarlo de tú a tú. Yo tenía un problema serio con la marihuana. Era algo que no lo podía controlar. Era un vicio de marihuana exageradamente muy fuerte, muy fuerte. Y Edwin Torres, desde el día 1, a veces yo digo que él hasta se saltó las normas de la iglesia o del concilio del movimiento para atenderme a mí. Y aunque tal vez no fue así, pero yo lo miro así y me siento bien, ¿verdad? Así que a mí me funciona. Porque él tenía un cuidado conmigo, al igual que con otros jóvenes, pero yo lo sentía conmigo muy particular. Siempre estaba pendiente de mí, me daba esa confianza de hablar con él sin ningún problema. Y entonces yo pienso que la clave del joven es atreverse a hablar. Exacto. Porque el día que yo me senté con Edwin Torres, y Edwin Torres nos sentamos en su oficina, una oficina pequeña que él tenía justo al lado del templo. Él me sentó y me dijo, Víctor, si tú hiciste algo mal, tú lo tienes que pagar. No te creas que aquí te vamos a tocar con una varita mágica y el pasado desapareció. No, si tú hiciste algo malo, tú tienes que trabajar con eso. No creas que esto es por arte de magia. No, esto no es un truco de magia. Exacto. Tú hiciste algo, tú tienes que afrontar tus consecuencias. Pero al mismo tiempo me dijo, yo voy a estar contigo. Cuando yo tuve el problema con la marihuana, yo me senté y le dije, pastor, tengo un problema. Y es que a mí me gusta demasiado la marihuana. Y el pastor me dijo, no hay problema, Víctor. De mañana en adelante yo te voy a buscar todos los días a tu casa a las 6 de la mañana. Te voy a dejar en tu casa a las 3 de la tarde y a las 5 la huevo de la iglesia te va a recoger. En aquella época había culto casi todos los días. Ajá. Así que fue el negocio perfecto. Yo lavé una guagua escolar que había allí como 1,000,000 de veces. Yo creo que la gasté. Yo corté el patio como 300,000 veces sin saber cortar el pasto porque no sabía. Pero me dio esa esperanza. ¿Por qué? Porque me acerqué a las personas correctas a hablarlo. Entonces, el joven que nos puede escuchar hoy, acércate a alguien, habla con alguien. Hablar con alguien te va a traer buenas soluciones a tu vida. Pero si te quedas callado con tu problema, a mí me funcionó. Ser sincero con el pastor y me ayudó a salir de todos los problemas que tenía. Qué bien. De verdad que sentir que al principio parecía algo imposible, que Víctor Negrón se hubiera convertido, sí. Y ver que dio ese paso y que no solamente dio el paso, sino que Dios lo respaldó y se mantuvo firme en lo que había decidido, es bien grato, porque a veces nosotros pensamos que es en vano, como mencionaba, y reconocer que Dios hace milagros de verdad, que Dios cambia vida, que Dios cambia corazones,
de verdad que nos da mucha esperanza. Y entonces, ya para ir finalizando, que el tiempo ha avanzado, una vez ya tú das este paso a convertirte, ya entonces asumo, como mencionaste, hubo muchas cosas que tuviste que dejar, hubo cosas que Dios también quitó, pero quisiera saber cómo, una vez ya tú das este paso, ¿se te hizo difícil dejar todo lo que habías creado en el mundo? ¿Se te hizo fácil salir de ahí? ¿O costó tiempo, costó sacrificio? No, costó mucho sacrificio, porque mientras más tú te hundes en ese mundo, más difícil es salir. Así que costó hacerlo. Tuve que poner de mi parte muchísimas veces, tuve que literalmente sentirme que estaba sacrificando algo por esta nueva vida. Así que costó salir de ahí, costó y fue muy, muy difícil dejar todo eso atrás. Fue difícil, pero al mismo tiempo llegó un tiempo de esperanza, porque en la iglesia me pude enamorar, en la iglesia pude alcanzar metas que antes no tenía. Cuando tú vas dando pasos hacia adelante Ajá. y miras hacia atrás y dices, bueno, di un paso más. Y era un día a día, era dar un paso día a día y contaba los días y decía, bueno, ya avancé un poco más. Que de la nada saqué mi cuarto año porque una tía mía llamó Okay. y dijo, voy a ponerla, en casa me dicen Vitito, voy a poner a Vitito como que vive conmigo aquí en el residencial. Ella vive en un residencial en Santurce, en Quintana, para que coja 5 clases y le den el cuarto año. Y entonces, pues, tu tía Leslie me dijo, si no estudias, si no tienes cuarto año, no puedes ser mi novio. Así que yo salí corriendo a hacer mi cuarto año. Ajá. Cuando terminé mi cuarto año, ella me dijo, si no estudias algo, no puedes ser mi novio. Y mucho menos casarte conmigo. Así que me fui a estudiar. Así que fue un avanzar poco a poco. Pero mirando hacia atrás, como el retrovisor del carro, que es más pequeño que el cristal del frente. Miraba para atrás y decía, bueno, lo que dejé atrás fue peor y fue malísimo. Y lo que voy avanzando se ve bien porque estoy viendo el futuro. Y eso ha sido maravilloso. Encontrarme con Jesús fue la clave. Qué bien, qué bien. De verdad que conocer estas historias nos reconfortan y afirman nuestra fe en el sentir. Ejemplo, desde mi punto de vista como joven, como mencionaba, nunca he vivido experiencias en la calle, nunca me he apartado del Señor y pues tampoco he tenido como esa necesidad de hacerlo porque es que en Jesús siento que lo tengo todo, no me hace falta mirar afuera y salir a buscar algo más que no voy a encontrar en la iglesia. A veces el enemigo viene siempre a intentar pues zarandearnos y hacer que apartemos nuestra mirada, pero joven que estás viendo esto, ya para terminar te queremos decir que, número uno, si todavía estás dentro de los caminos del Señor, fuera de los caminos del Señor no hay nada que buscar. Y si aún no te has encontrado con Jesús, si estás viendo este video y no conoces a Jesús como tu Salvador, aquí está mi tío, que él todo lo que ha dicho nos lleva a la conclusión, el resumen, de que toparse con Jesús es la clave para tener un futuro victorioso y que vale la pena. Aunque pienses que es en vano, aunque pienses que no vale la pena, aunque podrás decir que aceptar al Señor pues de nada te va a servir o que los problemas no se van a arreglar, quizás van a seguir los problemas, pero la diferencia es que ya no los vas a pelear solo y que vas a tener a Jesús de tu lado ayudándote a pelear. Así que yo entiendo que hemos hablado bastante bien. No quisiera añadirle nada porque yo entiendo que una vez ya pues se habla lo que Dios quiere que hablemos, no hay que añadirle nada más. Y como siempre, me gusta que los invitados nos despidan en una oración, presentando este episodio y a todas las personas que se han llegado hasta aquí, pues puedan recibir esta bendición. Así que si puedes hacer esta oración, entonces nos despedimos. Señor y Padre eterno, gracias porque nos permites hablar de las grandezas, Señor, que tú haces, Señor. De aquellas cosas, Señor, que tú eres capaz de hacer en la vida de los seres humanos, Señor. Gracias porque podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú nos das esperanza.
Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este podcast, Señor. Bendice a Dani, Señor. Dale las fuerzas que él necesita, Señor. Y a cada joven que vaya a escuchar esto, adulto, anciano, dale un tiempo de esperanza, Señor. A esas madres que probablemente están esperando que sus hijos vengan a los pies del Señor, dale ese momento de esperanza, Señor. Que no todo está perdido, Señor. Que tú escuchas las oraciones de una madre, de una hermana, de una hija, de un padre, Señor. Bendícelo, Señor, y permite que cada joven que escuche esto, Señor, al tener o al sentir el deseo de irse al mundo, pueda decir, allí no hay nada que buscar, porque en tu presencia, como dijo Dani, lo tenemos todo. Amén. En tu presencia estamos más que seguros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias. Amén. Así que nada, este ha sido el segundo episodio de la segunda temporada de Cita con Dios Podcast, agradeciendo siempre el respaldo de cada uno de ustedes y los comentarios de apoyo que siempre nos dejan, afirmando que lo que hacemos aquí no es en vano y que esto lo hacemos sobre todas las cosas para exaltar el nombre del Señor y también para bendecir cada una de las vidas que nos puedan ver. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima en Cita con Dios Podcast. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.